Feli. Ahí sí. Feli también. Feli. Mari con pu película también. Pu chilcato fe mlelo tu fachi kimel tuun. Pero mañana mai como le caimon. Tremolimon. Tremolingon tamon puche. Feula lituain tain sungun. Tain kimel tuun. Tain kimam ta mapusungun. Tain kuifike cheyem ni sungun. Tain mapuche ni kewun. Femichi ta trau gain, trau ba gain coming chin, tain falin tuam tain sungun. Fele, une, pentuku wain, che, mapuzungun meo. Primero me voy a presentar en mapuzungun y después vamos a hablar en castellano. Fele, hinche Claudio Carimán Piñán, Santiago Guaría Tun, Guariachi Tainche, Lento Fachi Guaría, Pichicalu, Choyunyen Tufachi Guaría, Che Mapuche Ñen, Caruman que Walla Piña y Tañi Mapuche Ui, Tañi Kuifike Cheyem ni Ui, Fei Engen Tuwi, Huili Mapumeo, San Juan de la Costa Ple. Huelu tañi puche kuifi akui tufachi waria. Primero ta Chemulen tufachi waria taka Santiago Pinichi waria. Che sociólogo ñen ka chilkatu quien ka kimertu quien mapusungun. Ichikalu mapusungu kilafun tañi puche mapusungu kilafui taka. Huelu soy Tremlu Inche, Chilcato Feñalú, Universidad Meo, Cupa Kim Tuntañi Kewun, primero ta Chilcatun Tañi Sungun, Chilcatu Ken, Ka Tañi Kimon, Kimertu que fin, Filma Puple, primero ta Mulento Fachi Sungun Meo, Ka Tañi Faliñe Tuam Tañi Sungun. Feliz, ya. Bueno, voy a hablar ahora en castellano para que me entiendan, obviamente. Este es un taller introductorio, pero siempre es importante sacar el Zungun, ¿cierto? Aprovechar estas instancias para sacar nuestro Mapuzungún y para que podamos ver su permanencia en estos días. Bueno, mi nombre es Claudio Carimán, como les contaba. Les daba la bienvenida a todos. Esperaba que todos estén muy bien, estén sanos, sus familias estén bien. Yo soy mapuche, soy de Santiago, mi familia viene de San Juan de la Costa, les contaba, en el sector Huilliche, ¿cierto? Mi familia venía del sector Huilliche, que ahí vamos a explicar un poco a qué me refiero, para quienes no sepan. Em, y soy sociólogo y también soy estudiante y también enseño Mapuzungún. Les contaba que yo no soy hablante nativo, no, cuando niño no hablaba mapuzungún, mi familia no hablaba tampoco. Parte de eso se perdió en mi familia, pero como también se perdió, también se puede recuperar. Entonces, en ese proceso estoy, ya llevo un par de años, varios años ya aprendiendo y enseñando, que es algo que en lo personal me gusta bastante y también tiene mucho sentido para alguien mapuche como yo. em, y por eso también estoy acá, ¿cierto? Participando de esto como en esta ocasión como profesor. Bueno, les doy la bienvenida. Vamos a ir contando más cositas del Mapuzungún. Como somos hartos, lamentablemente no podemos dejar que se presenten ustedes, pero siempre vamos a interactuar mediante el chat, ¿ya? Así que cualquier cosa nos pueden escribir, nosotros siempre vamos a estar pendientes. Y aquí es cosas que les vamos a ir contando en el desarrollo del taller.
Ahora le voy a pedir al Peñi Gabo, que es el otro Quimelfe de este taller, que se presente, que nos cuente de él y también cuál es su motivación e interés. Felipe Peñi. Felipe Peñichalto mai. Bueno, Mari kompo chilkatu fe mule palu. Rumah manyu mawin taman kopan. Rumah ayu kulenta in mule panta in chilkatu alma pudungun. Kominchin. Trur. Incheta Gabo. Fele. Incheta Gabriel Villagra órdenes piñay. Inche Shoyen Copiapó Guaramu. Yeple tuwi tañiñuque ka tañi chao tuwi bustamante carra piñelu pues yele lubio bio le fumu feyengo tremolengo inche ka tremolen eh, inche chilcatu feñen mapudungun meu welo quiñeque meu ka kimeltukenta mapudungun tain oimano al tashi rakiswam mulelu ti mapuche ñiqueun meu feiti Feiti sungu aflaya fui feimu mulepain tain mapudungual tain ngoimano al tashi kegun ¿vale? Feimu tain mulepan meu fau ka weishalein ¿vale? Y incanch pe afielta mapudungun Kashin piafun inche feumaya el ken inche fanten meu mlen Willy map meu Valdivia Waria Piñelo ka aini le fu piñe que fui tashi Waria feimu ka shilkatu ken mapungun tañi mulepan meu ta inquifika cheyem re mapungu que fue en pau mapungu que pa fuingan pero fanten meu newe mapungu we que la ingan ¿vale? Newe mapungu we que la in ¿vale? Feimu mulei tain shilkatu al mapungun mulei tain mapungual mulei tain eh, mulei tain mapungual muten ¿vale? Mulei tain shilkatu al tain guay manual tashi que bueno ¿vale? Bueno, eso, básicamente, agradecido, Rumé Mañum, de que estén aquí, de que quieran aprender Mapudungun. Yo estoy aprendiendo Mapudungun. Yenien Kula Tripantu Tashi Rupumu. Llevo 3 años en este camino, aprendiendo Mapudungun. Todavía no sé hablar, pero sí puedo compartirles varios conocimientos que he aprendido. Y estoy aquí aprendiendo. Justamente, bueno, un hecho porque vivo en territorio mapuche y los idiomas son territoriales, o sea, corresponden a un territorio y siento igual el deber de hablar el idioma de este territorio, el idioma que le corresponde y no el idioma usurpado que en el que estoy hablando en este momento, ¿cierto? El Wincadungun, el idioma colonizador. En ese sentido también contarles de mí que, bueno, soy profesor de historia y además actualmente me dedico a cocinar, vender comida y a enseñar mapudungun, ¿ya? En ese sentido se los cuento de partida porque de repente me pasa que me pongo a hablar temas como de historia igual, o en general también el enseñar mapudungun voy a tratar de ser lo más didáctico posible y estoy muy feliz y agradecido de que estemos aquí todos aprendiendo en el fondo. ¿no? Soy de Copiapó, actualmente vivo en Valdivia y mis padres están bien. Eso más o menos era lo que les contaba. Cometri papeta en Chilcatún, que salga bien nuestro estudio. ¿Feliz? Hey, Felei Peñi. Mayun Clen, también Sungun. Recordarles, como dice la mina Alexandra, ¿sí? Sí, Em, sí, la mía Alexandra, que es la que nos ayuda acá con temas operativos para que todo salga bien. Em, Pedirles que quienes no han anotado su nombre en el chat, lo anoten porque van a pasar lista.
Eso va a servir para después que ustedes tengan un certificado de que participaron acá. ¿Ya? Feley, vamos entonces a comenzar. Ya, este curso es introductorio, o sea, está enfocado para quienes no sepan nada, absolutamente nada o muy poco de Mapuzungún. ¿Ya? Bueno, quienes ya sepan, siempre es importante ir reforzando lo básico porque es al final la base de todo el aprendizaje que viene después. Y siempre empezamos o tratamos de empezar las clases preguntando un poco por qué quieren saber hablar Mapuzungún, ¿ya? O por qué quieren hablar, aprender. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Ya? Como les contaba, somos hartos, entonces no podemos darle las palabras, pero nos pueden ir anotando su opinión dentro del chat, para así nosotros leerlos algunos y saber su interés. ¿Ya? Por mientras ustedes nos escriben, vamos a contar un poco por qué nosotros creemos que es importante estudiar Mapuzungún. ¿Ya? Em, bueno, aquí dice UNESCO, 90% Comkegun Meo, Mulewala Yay, Petuta y Rupanun, Pataka Tripanto. Mapuzungun, Ka Aftuafui, Chumnoli Yin Rume, Kakelukai. Ya bueno, esto es un texto de UNESCO, hay un montón de textos que hablan un poco de la pérdida de los idiomas, sobre todo de los idiomas de los pueblos, las primeras naciones, como se le quiera nombrar. A mí no me gusta tanto el tema de indígenas, creo que cada pueblo tiene su nombre, pero principalmente los pueblos que no son dentro de lo hegemónico, ¿cierto? Ya sea inglés o los pueblos occidentales, y actualmente, por ejemplo, el chino también, que ha entrado fuerte dentro de los colegios y universidades. Bueno, si no están dentro de esos países, esos idiomas, todo lo demás está perdiéndose. Y ahí es una situación súper preocupante. ¿Ya? No solamente el Mapuzungún, hoy en día está en peligro, sino que otros idiomas también lo están. Según acá dice que el 90% de las lenguas del mundo van a desaparecer antes de 100 años. ¿Ya? Yo creo que esos datos son del 2003, hoy en día deben ser mucho más críticos. Y también el Mapuzungún también está dentro de este peligro. Em, Hoy en día hay pocos hablantes de Mapuzungún y los hablantes generalmente son personas mayores, según los datos que se tienen. Por lo tanto, hay un peligro que en un par de años esas personas que ya tal vez no van a estar, se lleven consigo el idioma. Entonces es una situación sumamente em, eh, urgente a solucionar. Y dentro de esto también nosotros nos situamos, ¿cierto? Es la necesidad de que todos y cada uno de nosotros entienda la importancia de un idioma, sobre todo del idioma del territorio de acá, ¿cierto? Porque el Mapuzungún es el idioma de este territorio, sobre todo del sector, para quienes no sepan, se dice que desde el río Limarí hasta Chiloé se extendía el territorio mapuche y desde Océano Pacífico al Océano, ¿cómo se llama el otro océano? Peñi, Atlántico. Atlántico, ¿ya? O sea, el territorio mapuche es súper amplio, cruza la cordillera y es muy importante que dentro de este territorio se hable el mapuzungún, que es el idioma de acá. Bueno, vamos a ver cuáles son sus motivaciones. Muy la diferencia en Peñi. Ya no lamentamos si no podemos leerlos todos, pero vamos a leer algunos. Dicen aquí, Jocelyn dice, muy interesada de aprender nuestros orígenes. Aquí la Lamien Martina dice, me da curiosidad aprender el idioma. Siento que siempre es necesario saber más de dónde uno viene y eso también engloba el idioma.
Em, Quiero rescatar una palabra de Paloma Millar. ¿Dónde está? Se me perdió. Ah, no, ahí está. Me siento muy interesada en reconectarme con mis raíces, aprender mapudungún es también reconectarme con mi territorio. Feli. Aquí dice la bien Francisca, hola, desde muy pequeña me ha interesado aprender el idioma, porque soy mapuche y quiero reencontrarme con mi cultura. Una razón muy importante, ¿cierto? José Inay dice, Oli, porque quiero aprender el idioma de mis bisabuelos y compartir de una forma más cercana con las personas de las comunidades mapuche y huilliche del territorio austral. Aquí también Carmen dice, considero que es muy importante aprender el idioma que pertenecía a nuestra cultura antes de que nos inculcaran el español. Feli. Bueno, vamos a dejar aquí. Lamentamos si no alcanzamos a leer todo, pero somos hartos, entonces, en virtud del tiempo. Pero Pero bueno, igual es importante que lo escriban y que sirva como un proceso de autorreflexión también, ¿ya? sí, Eso. muy importante y también que se lean entre ustedes, porque esto también hay que considerar que esto, el tema del Mapuzungún es un proceso colectivo, o sea, no nos sirve Ay, mucho que una persona hable, aprenda y que no lo difunda. Es muy importante generar un proceso colectivo de concientización y de que la gente quiera aprender, ¿ya? Por eso es muy importante que generemos redes a partir de estos procesos. Y por último, me gustaría aclarar una cosa, o no sé si aclarar, pero mencionar que siempre hay que establecer un poco el sentido eh, más histórico, tal vez, de la pérdida del Mapuzungún. Que el ok. Mapuzungún no se perdió, ¿cierto? Porque los mapuches no quisieran hablar Mapuzungún, ¿ya? Tiene que ver también con el tema de la invasión, ¿cierto? De los estados chilenos y argentinos sobre territorio mapuche. En parte eso, y también tiene que ver con el tema de la escolarización del pueblo mapuche, que también en las escuelas, por ejemplo, el hablar mapuzungún, y bueno, y solo pertenecer al pueblo mapuche, pero también hablar mapuzungún era muy castigado, ¿cierto? Era muy castigado en esos espacios, también en las ciudades, y también por eso la transmisión de la lengua se cortó, ¿ya? No es que la gente mapuche no quisiera hablar, sino que se vio de cierta manera sobrepasada eh, por alguna historia, por algún proceso discriminatorio. Podríamos aquí abordar muchas historias al respecto, pero es importante tener esa noción, ¿cierto? Y que la recuperación también tiene que ver con hacer justicia a eso. Félix, no sé si Peñi quiere decir algo, Gabo. Ay, sí, bueno, leyendo algunos de los comentarios, me surge la necesidad de decir una frase de Matías Catrileo que decía, nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, darle un énfasis también a que la recuperación de la lengua también tiene que ver con los procesos, a mi parecer, de recuperación territorial, porque le otorgan autonomía al pueblo mapuche, ¿ya? O sea, el pueblo mapuche habla mapudungún y sin mapudungún no existe pueblo mapuche y menos lo que se conoce como pueblo-nación mapuche, ¿ya? Entonces, esto también es un proceso de resistencia justamente contra la colonización y la usurpación, que no solo es territorial, sino que también es cultural, ¿ya? Eso quería decir. Félix, muy importante su comentario, Peñi. Claro, bueno, y dentro de eso no surge este trabajo también, para poder aportar en la revitalización de la lengua, pero también como un proceso político. Ya, bueno, para en honor al tiempo, ¿cierto? Podríamos hablar mucho de esto, pero tenemos que avanzar. Vamos a comenzar ahora un poco con algunas nociones sobre el Mapuzungún, ¿ya? Yo entiendo que algunos tal vez no tengan nada de nociones, sobre todo también de temas como históricos, culturales del pueblo mapuche, por lo tanto tenemos que hacer una pequeña introducción sobre estos temas. No sé si
Peña, igual, Gabo, si es que hay comentario, algo que ahí me vas diciendo. Dale, Ya, bueno, atento estoy. primero, comentarles lo siguiente. Tal vez les ha surgido o han visto esta pregunta, que no sé si se ve bien, pero aquí dice Mapudungun con D, Cam Mapudungun con Z, ¿cierto? Si se dice con D o con Z, se dice con NG o con G, ¿ya? Y la respuesta a esto es, tal vez puede ser un poco ambigua, pero no lo es, ya que pueden ser las dos. ¿Y por qué pueden ser las dos? Porque el Mapudungun tiene variantes, o sea, al igual que cualquier idioma, eh, va a depender un poco del territorio en el que se hable, que van a cambiar ciertas palabras, ciertas formas de expresarse. Pasa lo mismo con el Mapuzungún. Y esto yo creo que es mucho más diverso en el Mapuzungún, porque el pueblo mapuche es un pueblo diverso, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de ser solamente un pueblo, este se diferencia a partir de dónde se sitúa, cuál es su territorio, ¿ya? Hay muchas identidades territoriales, como se les dice, en donde dependiendo de dónde esté los mapuches, van a tener ciertas características, ciertas ceremonias, y también van a hablar de cierta manera el mapuzungún, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas. Tenemos el Lafken Mapu, que son la gente que vive al lado del mar, generalmente, y que tienen un vínculo muy fuerte, ¿cierto? Con el mar, con la luna, las ceremonias tienen mucha relación con eso. Y también su principal medio de subsistencia es el mar también, la pesca, por dar algún ejemplo. También hay muchos sectores que hay humedales, ya que también son muy importantes dentro de los lafkenche, y eso y eso genera que, como el pueblo mapuche tiene un vínculo muy fuerte con el territorio, que se caracterice de manera particular, a diferencia de los que viven, por ejemplo, en la cordillera, que serían los pehuenches, ¿ya? Entonces, los lafkenches no son lo mismo que los pehuenches, se diferencian, ¿ya? Los pehuenches, para quienes no sepan, son los que viven en el sector cordillerano, donde hay harto pehuen, ¿ya? Alto Biobío y Calma, eh, esos sectores, eh, donde hay harto pehuen, y donde la cultura se vincula mucho con el pehuen también. O sea, las ceremonias giran mucho en torno al pehuen, al, el pehuen es la araucaria, por si acaso. Ya, y tienen algunas diferencias, ¿cierto? Con los Lafkenche. Ya, y así hay otras diferencias, están los Picunche, que son los que se centraban más en el sector de Santiago, Curicó, por esas zonas, que lamentablemente fue muy invadido por los españoles y que quedan algunos, fue muy debilitado por la invasión española. Y también están los Huilliche, que son los que viven más al sur y que tienen un vínculo o se dice que son como que tienen un vínculo bien importante con la cultura española. O sea, no es un vínculo, en realidad es como que los españoles invadieron y hubo un sincretismo ahí que se ve plasmado, por ejemplo, en la cultura chilota, ya que la cultura chilota es una cultura que mezcla un poco la cultura mapuche con la cultura española. Por eso es bien particular Chiloé, ¿ya? Entonces, bueno, les comento esto como para que se den cuenta que el pueblo mapuche es diverso y el mapungún también lo es, ¿ya? Por estas diferencias entre territorios. Entonces, en algunos sectores como el Lafkenche, se dice, por ejemplo, Mapudungun con Z, en Temuco se suele decir más con Mapuzungun, aquí tenemos el cuadrito, Temuco, Mapuzungun, por ejemplo, en el sector de Arauco se dice Chedungun, al igual que en el Alto Biobío con Chedungun, sector, por ejemplo, de Coñaripe, Panguipulli, se puede decir Mapunche Dungun, ya en el sector Huilliche de Osorno se dice Se Sumun, ¿ya? Entonces varía, ¿ya? Pero lo importante aquí es entender que
aunque varíe, es un solo idioma, ¿ya? Y eso se va a notar porque la forma de la gramática, podríamos hablar, la forma de hablar, se, es- es- podríamos decir, es una base, ¿ya? Es una base que se va diversificando los territorios, pero el Mapuzungún es uno solo. Fele. Em, ya, entonces vamos a continuar. No sé si... Hagámosle, Pepe. Fele, vamos a continuar. Ya, por ejemplo, bueno, aquí está el libro de Lisa Loncón, que habla un poco del tema. Generalmente los libros igual se habla harto de las variantes. Ya, para continuar, otra de las cosas que hay que tener en consideración al momento de aprender Mapuzungún es que el Mapuzungún es un idioma aglutinante. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Mapuzungún se caracteriza por tener partículas que se van integrando en las palabras para ir complejizando lo que se quiere decir, ¿ya? No es como el español, en donde tenemos una clara división entre sujeto, verbo, predicado, adverbio, etcétera. En el Mapuzungún es como si todo se metiera en una juguera y se formara a partir de la unión de estas partículas una oración compleja. Entonces, lo que hay que entender acá es que con una sola palabra podemos, en algunas ocasiones, formar una oración completa, como lo que tenemos acá. Que acá tenemos la palabra Mapuzunguletoain, ¿cierto? Que viene de Mapuzungún, ya que Mapuzungún puede ser tanto como idioma mapuche o hablar Mapuzungún, ¿ya? Tiene esos dos significados. Y si le agregamos el le, el tú, el a y el in, como sale acá, y decimos Mapuzunguletoain, estaremos diciendo volveremos a estar hablando Mapuzungún. O sea, que agregando estas partículas complejizamos lo que queremos decir, ¿ya? Lo complementamos y formamos casi una oración completa. Entonces, esta característica del Mapuzungún, al principio tal vez nos vaya a costar un poco, porque es una lógica distinta al español, ¿ya? Pero tiene su orden, tiene su estructura, y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? No es como que sea desordenado esto, ¿no? Tiene su orden, ¿ya? Y eso es lo que hay que ir entendiendo, ¿cierto? Que el Mapuzungún es un idioma distinto al español y que tiene cierta complejidad, porque es distinto principalmente. Ya. Bueno, otra cosa que queremos dejar en claro es que en el Mapuzungún se pueden crear palabras para nombrar objetos que antes no existían, ¿ya? Eh, la creación de palabras se le dice neologismo, para quienes no sepan, y es muy importante tener esta noción porque muchas veces cuando pensamos en Mapuzungún, pensamos que es como solo se puede hablar del campo, algunas veces, se puede hablar como de lo antiguo, pero de lo actual no, ¿ya? Y esa noción hay que sacarla de nuestras mentes porque el Mapuzungún es un idioma que tiene su forma, sus propias estructuras que le permiten ir creando palabras y adaptándose a los nuevos contextos. O sea, hoy día puedo nombrar un celular en Mapuzungún, se puede. Se pueden crear palabras para nombrar el computador, por ejemplo, refrigerador y las cosas que se vayan creando, también se pueden ir elaborando palabras. Y ahí eso es lo importante, que dejemos esa visión del Mapuzungún del pasado y lo llevemos al Mapuzungún actual, ¿cierto? Y que lo utilicemos por eso, ¿ya? Que es lo principal, que lo utilicemos. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice Huazcuncohue, que es para decir hervidor de agua. Literalmente Huazcuncohue es objeto para hervir agua.
Eso es el significado literal. Objeto para hervir agua, pero lo vamos a entender como hervidor de agua. Ya. Y lo último, bueno, lo último que me toca decir a mí, porque obviamente esto continúa, es que el Mapuzungún no se marca el género obligatoriamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del español, que por ejemplo decimos profesor o profesora, aquí tenemos el ejemplo de Chungum Kutralfe, que es bombero y bombera, ¿ya? No hay una distinción aquí de género, o sea, Chungum Kutralfe puede ser tanto hombre o mujer, ¿cierto? Bombero o bombera. Entonces, esta distinción de género no es tan marcada en el Mapuzungún, pero hay que tener ojo, si hay diferencias de género en ciertas cosas, que lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en la familia, ya en la familia sí hay diferencias de género que se ven plasmadas en el idioma, pero de una manera distinta que el español. Fele. Entonces ahora, Peñigabo. Ley Tain Werin Tukun Mapuche, Tain Mapuche Werin Tukun, Café y Piaful. Nuestra escritura mapuche, dice aquí, ¿ya? Ahora vamos a ver, ¿cierto? Cómo es que un idioma que en algún momento era netamente hablado, se pasó a lo escrito, ¿ya? Y se pasó a lo escrito para su comprensión, ¿ya? Hoy en día esto nos permite acercarnos al conocimiento del mapudungún, de un idioma que, como hemos mencionado, está viviendo un proceso hoy en día de revitalización, pero que se genera a raíz justamente de el colonialismo y la posible pérdida del mapudungún producto de la escolarización forzada y una serie de factores. Entonces aquí es como, digo esto para comprender de que estamos frente a un arma de doble filo en algún sentido, como que en algún momento la escritura del Mapudungún fue la herramienta que tuvieron los colonos para acercarse al pueblo mapuche, por ejemplo, e inculcar ciertas ideas que tenían que ver, como por ejemplo, con la religión jesuita, la religión católica, etcétera. Y hoy en día estamos utilizando el Mapudungún, cierto, escrito, que muchos de estos libros, los más antiguos, fueron escritos justamente por fray, cierto, por colonos, para poder aprender este idioma en resistencia. Ya, eso mencioné antes de comenzar a ver los grafemarios, o sea, en el fondo que son vestigios de lo que dejaron justamente los colonos, ¿ya? Como ellos pasaron al escrito, ¿cierto? Lo que escuchaban de los mapuches. Y aquí tenemos uno de los primeros grafemarios, o más bien, uno de, yo diría, de los más complejos también, ¿ya? Que es el grafemario mapuche Rangleo. Bueno, Feipi, todo pueblo que conserve su lengua tiene el derecho a adoptar el sistema alfabético que considere más apropiado para su escritura, ¿ya? Con esto simplemente mencionarles de que justamente los grafemarios son formas de escribir un idioma, ¿ya? En este caso, usamos claramente el alfabeto latino, pero el grafemario, ¿cierto? Va a ser la forma en la que vamos a representar cada sonido presente en el mapudungún, sobre todo entendiendo de que hay sonidos que no se asemejan a el castellano, ¿ya? Entonces, por eso que vamos a ver que al menos hay tres grafemarios que son los que más se utilizan y que representan de forma distinta estos sonidos, ¿ya? El segundo grafemario que vamos a ver es el grafemario mapuche unificado. Ya, el unificado es un instrumento que se utiliza para que los hablantes de Mapudungún aprendan a leer, escribir y valorar su propia lengua, ¿ya? El alfabeto mapuche unificado es bastante similar, ¿cierto? Bastante fácil para acceder, en el sentido de que busca que los sonidos se representen de la mejor manera, pero en el castellano, ¿ya? Entonces, eso de repente puede complejizar un poco que la pronunciación del Mapudungún sea la correcta
al menos eso desde mi perspectiva. En este sentido es que también está el alfabeto mapuche Azumchefe, que es el que vamos a utilizar nosotros durante las clases, que un poco mezcla a algunos de los aspectos más valorables, podríamos decir, del ranguileo y del unificado, ¿ya? Un poco facilitando la posibilidad de que nos acerquemos a él, pero también recordando, ¿no es cierto?, de que estamos pronunciando un idioma distinto y por ende un idioma que tiene sonidos distintos, que no existen en el castellano, ¿ya? ¿Quieres agregar algo, Peña? No, no vi. Amulepe. Pele. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Que el mapuche dungun tiene Epu, Mari, Kayu, letra, ¿ya? Pele. Tiene 26 letras, ¿ya? Entonces voy a enfocarme sobre todo en tratar de pronunciar, y este ejercicio de pronunciación quiero que lo puedan ir haciendo ustedes en sus casas también, ya para que vayan reconociendo que hay sonidos que son diferentes a los que estamos acostumbrados en el castellano. Ya, entonces tenemos la letra A, que va a ser la misma, pero luego tenemos la Z, ya, que se parece bastante la pronunciación a la Z castellana, ¿cierto? Justamente la que en Chile, por ejemplo, no se pronuncia y también puede ser un sonido como parecido a una D. Esta Z se representa de esta forma en el grafemario Azumchefe, ¿ya? Pero en el unificado se representa con una letra D, ¿ya? Por eso Peña decía Mapudungun, Cam, Mapudungun. Pero es la misma pronunciación. A eso voy. Son diferentes formas de representar un sonido, ¿ya? Entonces la letra Z es th, thomo, mapungen, thomo. ¿Veis? Sonido con la lengua entre medio de los dientes, interdental. Thomo. Peñi, Somo. ¿veis? Ahora viene la sexta vocal del mapudungun, ¿ya? Que no es ni A, E, I, ni O, ni U, sino que es ¿ya? Este sonido claramente no existe en el castellano, va a ser un poco complejo de que lo puedan sacar, pero se puede, ¿cierto? Y es básicamente práctica, total, ¿cierto? La idea es que pongan la boca como si fueran a pronunciar una letra pero dicen una con los dientes juntos, ¿cierto? Dicen por ejemplo, ñum, 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 Ñum. pájaro, peleí, ñum, Ñum. peleí, peñi, chaltumay. Luego tenemos la letra M, ¿ya? No hay diferencia, CH, E, F, I, K, T, ninguna diferencia. Pero luego tenemos la N interdental, ¿ya? Aquí cambia y es muy importante que rescatemos los sonidos interdentales porque se van a diferenciar. En Mapudungun además van a haber muchas palabras, hay muchas palabras. Entonces hay algunas que se escriben igual a otras o muy parecidas, pero la diferencia tiene que ver justamente con el sonido interdental o con la existencia o no, por ejemplo, de la sexta vocal que acabo de mencionar, la Y. Y en este caso, el sonido interdental de la NH va a depender de la vocal que venga después, ¿ya? Pero lo importante es poner la lengua atrás de los dientes, aquí. Por ejemplo, namen, Namen. namen, ¿ya? Que tiene Namen. NH, ¿cierto? Que en el unificado se representa con una N y una rayita debajo, ¿ya? Namen. Y tiene también la namen, Namen. que significa pie. También puede ser la palabra wenei, wenei, ¿ya? Que significa amigo, amiga, amigue, ¿ya? Wenei, wenei. Tañi wenei, Claudio. Mari, Mari, wenei, Mari Mari Wenei. pelei. Luego tenemos la TX, que este es un sonido arrastrado que encontramos en palabras en chileno como trabajo, ¿cierto, Pei? Entonces tenemos tra, tre, tri, tro, tru, tru, ¿ya? Tra. Este es un sonido fácil de sacar porque realmente está presente
en la vida. Tra, ¿ya? Luego tenemos lo que en Azumchefe se representa con una Q y en unificado con una G, que es el sonido justamente como de una G, ¿cierto? Por ejemplo, lo vemos en el número 7, recle, recle, ¿ya? Pero un poco como cortado igual, así como una Q también, como entre una Q y una G. Recle. Pregunta si la Q y la G son las mismas entonces. No. La Q se representa de esa forma en el grafemario que estamos viendo ahora, Azumchefe. Pero en el unificado se representa con una letra G. ¿Ya? Eso era lo que les contaba. Y es para que recuerden también dos cosas. Primero, que el sonido se asemeja a ambas. Y otra, que ustedes sepan que va a depender en qué grafemario está escrito algo, ¿ya? Pero que en ambos casos yo debería ser capaz de entenderlo. O sea, la idea es que se puedan acercar a un texto escrito y decir, ah, esto está en unificado o está en Azumchefe, pero va a dar lo mismo porque la pronunciación va a ser igual, ¿ya? Porque el sonido es el que importa, en este caso, ¿cierto? Si queremos hablar. Recle, recle, ¿ya? Luego tenemos la letra ñ, que en este caso se representa con una G y en el unificado se representa con NG, ¿ya? Solo quería hacer esa distinción eh, para que no haya confusión también al momento de enfrentarse a un texto en Mapudungun. Ya, entonces tenemos este sonido que es muy complejo de sacar, que es un sonido gangoso, ¿ya? Nosotros decíamos que se parece al sonido que hace Calamardo, así, nga, nge, ngi, nga, así, nga, nge, ni, nga, nge, nge, ¿ya? Nga, nge, ngi, nga, nge, nge, ngeru, para decir zorro. Ngeyiu, para decir piñón. ¿Vale? Nge. Luego tenemos la LH, ¿ya? Que está la, ¿ya? Que es igual que la N, ¿cierto? Pero con L, ¿cierto? Con la lengua detrás de los dientes. Y decimos la. Por ejemplo, la palabra muerte, ¿cierto? La, lan, lai, laku, ¿ya? Abuelo paterno, laku. Ya. Y nos van quedando las últimas dos letras, ¿cierto? La R y la doble L, que tienen sonidos distintos al castellano y que por eso es necesario que nos centremos en esas letras, justamente las que están con un cuadrito en negro, ¿ya? Esas van a ser las más complejas. Luego tenemos la letra R, ¿cierto? Que la letra R en el Mapudungun se va a pronunciar como si fuera en gringo sungun, en inglés. Ra, re, ri, ro, ru, ru. Por ejemplo, la palabra rewe, ruca, mari, 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 ¿ya? Mari, mari, Wenei, Claudio, ¿cierto? Mari, Mari, Mari. mari, Felei. Y luego tenemos, por último, la doble L, que tampoco es difícil de sacar, pero tienen que imaginarse que hubiera como una Y chiquitita entre las dos L, o también entender de que en el mapudungun, a diferencia del castellano, se pronuncian efectivamente las dos L. Entonces, por ejemplo, si nos referimos a una araña pequeña, decimos yalyin, el yalyin, ¿ya? Termina en ñ, yalyin, ¿ya? Que igual eso pasa harto. Hay muchas palabras en mapudungun que terminan en ñ, y es igual importante hacer hincapié en eso porque en el castellano no pasa mucho. Inchin, taín, ¿vale? Lialin. Lialin, Lialin. araña. ¿Felipe? Vámonos. Feli. Ya. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? De cómo se escribe y pronuncia mapudungun. Chumñeshi wirin tukuñekei ka relpadunguñekei mapudungun meo.
cómo se escribe y pronuncia Mapudungun. Eso es lo que estábamos intentando decir. Entonces tenemos aquí la diferencia, que es lo que les contaba y espero que ahora les pueda quedar un poco más claro, entre el grafemario unificado, Ranguileo y Azumchefe, ¿ya? En unificado se escribiría NGE, en Ranguileo GE, Azumchefe GE, ¿cierto? Pero la pronunciación en todos va a ser la misma y se va a pronunciar ñe, ñe, ¿ya? Nosotros vamos a hacer que ustedes tengan este material, puedan acceder a él, y ahí donde hay unos parlantitos, se va a poder escuchar y ustedes van a poder, mientras estudian, escuchar, ¿cierto? ¿Cuál es la pronunciación de estas palabras? Entonces tenemos ñe, ¿ya? Ñe, Ley. Luego tenemos loica, loica, loica. ¿ya? Sonido interdental, ¿cierto? Y ahora loica. Vámonos, Pepeñi. Luego tenemos aquí ají, ¿cierto? Trapi, trapi. Ahí pueden ver abajo la diferencia, ¿cierto? De escritura en unificado, ranguileo, azumchefe. Nosotros ponemos en un círculo en rojo azumchefe porque es el que vamos a utilizar en este curso. Y es importante de que si bien ustedes conozcan y tengan acceso a los 3 tipos de grafemarios más utilizados, sepan de que vamos a trabajar con este para que no se generen justamente este tipo de confusiones, ¿ya? Que podamos tomar una decisión en conjunto que nos ayude igual a poder trabajar en torno a un único grafemario, lo que va a potenciar también este proceso de revitalización del Mapudungun, ¿ya? Entonces aquí tenemos Trapi, Trapi, Trapi. trapi. Luego tenemos ñem, ñem, ¿vale? Que Ñem. significa pájaro, ñem, Felipe. Ven ahí, pueden ver la diferencia de escritura. Alcanzo a leer una pregunta. ¿Cuál es el que se usa en los servicios públicos? Por ejemplo, he visto el letrero en el CEFAM o hospitales. ¿Cuál grafemario? Y claro, justamente el grafemario que se utiliza en los servicios públicos es el Azumchefe. Vale. Luego tenemos la palabra volcán, Tequín, Tequín, Tequín. ¿Y mi peña? Sequín, sequín. Tequín, Feley. Luego tenemos la palabra ratón, Cegú, Cegú. Seúl, Seúl. Vámonos, pe. Se leí. Quedan las últimas palabras que vamos a revisar para comprender cómo se pronuncia y escribe el Mapudungun. Tenemos el Yampezken, mariposa. Luego tenemos Kelyen, frutilla. Lien, que lien. Pelei, Se leí. chaltupela. Claro, quería agregar una cosa acá, que por Agrega. ejemplo se ve en que lien que hay una combinación de la doble L con la ñ, ¿ya? Que son cosas que uno tal vez cuando las ve no piensa que son tan complejas, pero al momento de decirlas sí son complejas. Entonces hay ciertas combinaciones, como decía el Peñi, entre la doble L, la ñ, la ñ con la ñ y así, que les va a complicar un poco más, que van a requerir un poco más de práctica. Entonces es importante tener esa noción que no solo hay que sacar los sonidos en particular, o sea, cada letra, sino que hay que combinarlas, ¿ya? Y al momento de combinarlas se va complejizando y eso también hay que practicarlo. Claro. Por ejemplo, la palabra Yampezken tiene al menos 3 sonidos que son distintos al castellano. La doble L, la U y la C. Yampezken. ¿Vale? Feli, Vámonos, Pepeñi. Ya, Felipe, muleitain ramtual Mapudungun meu.
debemos preguntar en Mapudungun. Ya la idea es que en este curso, a lo largo del curso, se generen interacciones, ¿cierto? Mediante el chat, que estén, ojalá, escritas en Mapudungun. Ya esa es la idea. Entonces, Ramtuñekelu Winkadungunmu, Ramtuñekelu Mapudungunmu. O sea, la idea es que vamos a tratar de preguntar en Mapudungun, y para eso vamos a acercar algunas palabras que nos van a ayudar a poder comunicarnos entre nosotros en Mapudungun durante las clases. Por ejemplo, si Claudio o yo sienten que vamos avanzando demasiado rápido, nos pueden decir ñoshi ñoshi, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a entender, al leer ñoshi ñoshi, de que se refieren a que deberíamos ir un poquito más despacio, más lento. Si tienen alguna pregunta, ¿ya? Por ejemplo, de una palabra que vieron durante la clase o en algún otro contexto, en Mapudungun, y quieren saber su significado en castellano, van a tener que decir Shemamta, por ejemplo, Lyampuzken. Shemamta Lyampuzken. ¿Qué es Lyampuzken? Nosotros podríamos decir Feita mariposa. Eso es mariposa, ¿ya? Por otra parte, al revés, si quieren aprender, ¿cierto?, una palabra y pasarla, ¿cierto?, del Winkadungun al Mapudungun, ustedes dirían Chumyeshi piñekei, mariposa, Mapudungun meu. Entonces nosotros podríamos responder mariposa, Lyampuzken piñekei Mapudungun meu. ¿Vale? Entonces ahí me dicen qué significa meu, y en ese caso debe haber dicho, para que podamos ir utilizando el Mapudungun, es Shemamta meu, ¿cierto? ¿Qué es meu? Y meu, respondiendo, es un locativo, ¿ya? Que tiene muchos usos en el Mapudungun, pero en gran parte de los casos significa en o de, ¿ya? Mapudungun meu, en Mapudungun, ¿ya? Por ejemplo, también Jennifer pregunta, Shemamta amulepe, ¿ya? Muy bien preguntado. Entonces, Shemamta amulepe, amulepe feita, que continúe, que siga, ¿cierto? Un imperativo que dice que siga yendo, pues, podríamos decir. Por ejemplo, amulepe también Weishan, que se usa bastante, que continúe la lucha. ¿Felipe? Feley. Ahora, otra de las palabras que nos pueden ayudar va a ser cuando nosotros preguntemos con Claudio, Mulleramton, ¿hay preguntas? Mulleramton. Y ustedes, si tienen una pregunta, nos tienen que decir, escribir, Nien Kiñe Ramtun. Nien Kiñe Ramtun. Tengo una pregunta. Y en caso de que no tengan preguntas, pueden escribir Nielai Ramtun. Nielai Ramtun. ¿Ya? No hay pregunta. También nosotros vamos a utilizar esta expresión que se utiliza mucho en Mapudungun, que es Felei, Kam Felelai. Felei Kam Felelai, Compuche. Compuche significa todos, todas, ¿ya? Toda la gente en el fondo. Felei Kam Felelai, Compuche sería como, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo, gentes? Y ustedes, si es que están de acuerdo, o si es que entendieron lo que estamos hablando, nos pueden responder Felei. Y si no están de acuerdo, o si no entendieron algo, nos pueden decir Felelai. Ñochi, Y lo ñochi. último, ñoshi ñoshi nos dijeron, Felei. Entonces, eso nos indica que debo avanzar un poco más lento, ¿vale? Entonces, estábamos viendo que si nosotros preguntamos Mulleramton, estamos preguntando, ¿tienen preguntas o hay preguntas? Y ustedes nos pueden decir, Niel Kiñeramtun, tengo una pregunta, o Niel Airamtun, no hay pregunta.
En segundo lugar dice, Felei cam felelai. Peñi, si puede mover el mouse, dicen. Ahí Yo, está. eso, gracias. Se solucionó. Ya. Entonces, bueno, lo que se estaba tapando ahí era ñelai ramtun. Ñelai. Ñelai. ¿Cierto? Con este sonido gangoso, ñe, ñelai, que es una negación, ¿ya? Pero eso es un adelanto, es un spoiler de lo que vamos a seguir aprendiendo. Pero simplemente está diciendo que no hay preguntas, ¿ya? Ñelai ramtun. Y esa negación también la encontramos en la pregunta, felei cam felelai. Felei en el fondo es como decir ok o estoy de acuerdo, ¿ya? Acepto también. Felei se utiliza mucho en Mapudungun como una expresión, ¿ya? Y felelai va a ser la negación de esa expresión en el fondo, o sea, no estoy de acuerdo, no ok, ¿ya? Entonces, si nosotros lo hacemos como pregunta, felei cam felelai, ustedes nos pueden decir felei o felelai. Felei en caso de que sí y felelai en caso de que no. ¿Qué cosa? Lo que estemos hablando, ¿cierto? Es contextual, porque el idioma mapuche es un idioma contextual, ¿ya? Y luego, al último dice caquiñé. Sería otra vez, para que repitamos algo. ¿Felei Peñi? Felei. Ya. Amulepe, que continúe, ¿cierto? Amulepe. Sí, recordarles que todo esto lo vamos a enviar, así que no se preocupen si no anotaron algo o no lo ven, lo van a tener después para que puedan estudiar en la presentación y otras guías también. Sí, les vamos a compartir harto material. Felei, entonces, ahora vamos a ver lo que es el chaligún, saludarse en Mapudungun, ¿ya? Aquí era algo que justamente preguntaban cómo estaba escrito, Mari Mari con puché. Hola, ¿cierto? Mari Mari con todo, todos, pu, un pluralizador, ¿ya? Y che, gente, persona, ¿cierto? Por eso mapuche se dice que es persona de la tierra, ¿cierto? Gente de la tierra, ¿ya? Entonces, Mari Mari con puché, en términos literales, sería como saludar, ¿cierto? Decirle hola a todas las gentes, ¿ya? A todas las personas. Mari Mari con puché. Y eso va a ser muy utilizado si nos enfrentamos a una situación, por ejemplo, la que estoy yo en este momento, que hay muchas personas aquí, yo para no saludar uno por uno a las personas, ¿cierto? Le puedo decir Mari Mari con puché, ¿ya? Y se va a entender de que me estoy refiriendo a todos y todas sin distinción de género, ¿ya? Ahora, Mari Mari, ¿de dónde surge? Justamente de lo que podemos ver ahí en ese sticker que está en el PPT, que dice 10-10, porque Mari es el número 10 en Mapudungun, ¿ya? Mari, Mari, ¿ya? 10-10. O sea, se dice de esta forma porque antiguamente se saludaban, ¿no es cierto? Mis 10 con los 10 de Claudio, por ejemplo. Mari, Mari, Peñi, Mari, Mari. Entonces eran tus 10 con mis 10. Por eso un saludo, pero hoy en día para nuestra comprensión es simplemente decir hola. Mari, Mari. ¿Vale? Amulepe. Shaligun, preguntan, Shemamta. Shaligun va a ser saludarse, ¿ya? Saludarse entre personas, ¿ya? Vamos a ver que hay una distinción de las que en algún momento mencionaba Claudio, que ocurre con el saludo. Hay una distinción de género para saludar. En este sentido, en el mundo mapuche, es diferente que un hombre salude a una mujer que una mujer a un hombre, ¿ya? Entonces, yo al Peñi Claudio le digo Mari Mari Peñi, ¿ya? Mari Mari Peñi. Peleí. Pero si Claudio fuese mujer, yo le diría Mari Mari Lamien, ¿ya? Y ella me diría Mari Mari Lamien, ¿ya? Entonces, la diferencia simplemente es que las mujeres no dicen Peñi
en mapudungun, ¿ya? Y entre mujeres también se tratan de lamien. Entonces, lamien, desde el punto de vista de una mujer, de una persona que se reconozca como mujer, va a ser tanto hermano como hermana. En cambio, desde el punto de vista de un hombre, hermano va a ser peñi y hermana va a ser lamien. Esa es la diferencia. Entonces aquí podemos ver en el lado izquierdo a dos personas saludándose, una mujer y un hombre. Y ambos se tratan de lamien, ¿cierto? Mari, Mari, lamien, Mari, Mari, lamien. ¿Vale? Luego al medio tenemos a dos hombres y ambos se tratan de peñi. Mari, Mari, peñi, Mari, Mari, peñi. Y a la derecha tenemos a dos mujeres y ambas se tratan de lamien. Mari, Mari, lamien, Mari, Mari, lamien. ¿Cierto? Hola hermano, hola hermana, hola hermano, hola hermano, hola hermana, hola hermana. Fue ley. Ahora vamos a ver otros saludos, ¿ya? En mapudungun. Abajo hay unas palabras que no se alcanzan a notar, o al menos yo no las alcanzo a notar aquí, pero dice chacha y ñaña. Chacha y ñaña. Palabras muy importantes que se utilizan, ¿cierto?, para saludar a alguien con quien yo tengo más confianza, ¿ya? A un amigo, amiga mía. Entonces, a un amigo mío, por ejemplo, al Chacha Claudio, yo le puedo decir Mari, Mari, Chacha, ¿ya? Y aquí no hay distinción. Si yo fuera mujer, también le podría decir Chacha al Claudio, ¿ya? Si es que somos amigos. Y por el contrario, ñaña, que está ahí al medio también, por si no lo pueden ver. Ñaña, ¿cierto? Va a ser una amiga mía, ¿cierto? Una hermana en el fondo, es lo mismo que la miel, pero con un nivel de cercanía mayor, ¿ya? Mari, Mari, ñaña, yo le diría, por ejemplo, a una amiga que estuviera aquí, y ella me diría a mí, Mari, Mari, chacha, ¿ya? Eso con respecto a esas palabras, que me parecía necesario mencionarlas. Ahora, vamos a ver lo que está escrito aquí. Tenemos al lado izquierdo, Mari, Mari, papay, ¿cierto? Yo le digo a una señora, Mari, Mari, papay, y ella me puede responder, Mari, Mari, chachay, ¿ya? Mari, Mari, chachay. Esto, si bien en general tiene que ver con la diferencia de edad, ¿ya? También hay una relación de respeto aquí, ¿ya? Los chachay, ¿cierto? Y las papay, que son las personas mayores, ¿ya? Adultas mayores, son muy respetadas en el mundo mapuche, pues son poseedores de conocimiento, son gente sabia igual, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no es faltar el respeto, ¿ya? Por ejemplo, al medio tenemos Mari Mari Kuche Papay, que si viéramos una traducción, así como, por ejemplo, más literal, es como decir, hola ancianita, ¿ya? Hola viejita. Pero en ningún caso con eso estamos faltando el respeto, sino que le estamos agregando incluso un sentido como cariñoso y de cercanía con la papay, ¿cierto? Mari Mari Kuche Papay. Mari Mari Kuche Papay, ¿cierto? Ahí una también le dice Mari Mari Kuche Papay y la papay responde Mari Mari ñaña, ¿ya? Luego al lado derecho tenemos, por ejemplo, que esté yo ahí saludando a un chachay, a un ancianito, ¿cierto? Un abuelito. Le digo, Mari, Mari, chachay, y él me responde, Mari, Mari, peñi, ¿ya? Hola, caballero, es como decir eso. Hola, señora, hola, caballero, ¿ya? Pero realmente estoy refiriéndome a la diferencia de edad que existe entre nosotros y lo estoy tratando con mucho respeto también. Al menos así lo entiendo yo. Preguntan si ñaña es exclusivo femenino. Que entiendo, no sé si la pregunta refiere a que solo lo pueden usar las mujeres o solo se refiere a mujeres. Pero bueno, para explicar un poco, que ñaña es cuando una persona saluda a una mujer cercana, o sea, una amiga, como decía el Peñi, a un familiar, a una hermana. Cuando uno refiere a una mujer cercana, le puede decir ñaña. Y esto puede ser tanto desde una mujer hacia una mujer, ¿cierto? Entre mujeres se pueden tratar de ñaña, pero también
un hombre puede tratar a una mujer de ñaña, ¿ya? No es tan usual, pero también se da. Preguntan, che, ¿dónde está Couché? Couché está vieja. ¿Ya? Eso es. Couché. Claro. Viejita. Viejita, claro. Viejita. Couché. Y luego dicen si papay y chayay también son, o sea, como con género, sí. O sea, papay es la forma en la que trato a una mujer mayor y chachay es la forma en la que trato a un hombre mayor, ¿ya? Independiente de si yo soy hombre o mujer, ¿ya? O sea, si yo soy mujer, le puedo decir a un chachay, ¿cierto? A un caballero, a un abuelito, chachay, ¿ya? Y si soy hombre, puedo tratar a una papay, ¿cierto? De papay, a una señora o una abuelita. Dicen si se puede decir cuché, chachay, y no. Cuché es solamente para una mujer mayor. ¿Ya? Y cuchera para saludar con respeto también preguntan. Y claro, es que lo que pasa es que escuché es como viejita, como dice el Peñi, y generalmente cuando alguien se le dice viejita, se le dice con respeto, o sea, siempre es un término, a diferencia del español, que es despectivo muchas veces, como decir a alguien viejito o viejita, Claro. no, pues un es todo lo contrario, es algo bueno. Para tratar a un anciano, yo entiendo que sería Mari Mari Fusha Shashai. Piafa. Sí. ¿Podría escribirla ahí, Peña? Mari Mari Fusha Shashai. En vez de Cuché, Papay. Isabel Marx, no entiendo la pregunta. ¿En qué se diferencia Mai con Peñi o Lamien? Mai significa sí, Peñi significa hermano, Lamien significa hermana. Ya. Mari Mari Shashai le dice una Lamien, ¿cierto? A un hombre mayor y el hombre, el Shashai, le responde Mari Mari Lamien. Luego al medio tenemos el saludo Weluyu, que es un saludo más informal que se genera cuando dos personas, y a mí me explicaron que cuando ya se habían visto en el día, ¿cierto? Se cruzan y en vez de saludarse, ¿cierto? Y quedarse conversando toda la vida, porque igual de eso se trata un poco el Pentucún, por ejemplo, el saludo protocolar mapuche, de encontrarse con alguien y contarle cómo está su territorio, su familia, cómo está uno, ¿ya? Y se pueden quedar conversando harto rato para saber realmente cómo se encuentra su entorno y su individuo. En este caso, no. En este caso, simplemente es como cuando dos personas se cruzan de frente, se ven, Weluyu, y fue, ¿cierto? Seguimos caminando. Weluyu. Y luego la última que está ahí dice Tragupain. Tragupain. Es como estamos reunidos aquí, ¿ya? Pero ese se usa más en contexto de Tragún, entiendo. Y, por ejemplo, nosotros en vez de haber partido diciendo Mare Mare con Puché, pude haber dicho Tragupain con Puché. ¿Ya? Como una forma de saludar. Feliz. De ley. Mm. Hay una pregunta que dice, Chumiechi Piñekei, saludo tradicional, Mapuzungun Meo. Y hay que entender que el concepto tradicional no es un concepto propiamente mapuche, sino es cuando desde el español se habla de algo mapuche. Ya, pero claro, tradicional no es como, ya de por sí como ser decir chalibún sería decir saludo mapuche, ¿cierto? El chalibún es el saludo mapuche. Claro. Si la palabra que había dicho yo era Pentucún, pero eso es más referido eh, a saberse entre dos personas cómo se encuentran, ¿ya? Claro, también refiere más a la presentación de Claro, una persona. ya. Pentucún, con N al final, ya, feliz. Ahora vamos a ver el agradecimiento en Mapudungun. Chaltumay va a ser una de las formas más utilizadas, que simplemente va a significar gracias, ¿ya? Ese va a ser, no tiene mucha complejidad, ya tenemos que entenderlo así. Chaltumay, gracias, ¿ya?
En cambio, mañumen es el verbo, agradecer, y va a tener un poco más de complejidad porque al ser un verbo se puede conjugar. Puedo decir, yo te agradezco a ti, estoy agradecido, estamos agradecidos, ¿ya? Etcétera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero para que entiendan un poco la diferencia entre una expresión, gracias, chaltumay, y un verbo, ¿cierto? Y toda la complejidad que tienen los verbos, sobre todo en mapudungún. Con lo que explicaba el Peña igual, comprendiendo de que estamos frente a un idioma aglutinante. Entonces, por ejemplo, podemos decir chaltomay, ¿cierto? Gracias. Rumé mañum, muy agradecido o agradecida, ¿cierto? Mañum klen, estoy agradecido. ¿Ya? También yo le puedo decir al Peña y Claudio, mañumeyu, ¿ya? Etcétera. O sea, hay muchas formas de referirme a el agradecimiento. Y entre esas también encontramos, por ejemplo, un préstamo, que también va a ocurrir en el mapudungún, que se generan distintos tipos de neologismos. Unos de ellos tienen que ver con lo que se expresaba, por ejemplo, con la partícula we y una infinidad de partículas que nos permiten referirnos a palabras que antes no existían, ya por ejemplo. Y esos van a ser neologismos, pero otro tipo de neologismos van a ser también los préstamos, ¿ya? Por ejemplo, la palabra vaca se dice huaca, ¿ya? Y también en algunos lugares puede que digan, en vez de chaltumay, puede que digan craciamay, ¿ya? Que va a ser un préstamo del español al mapudungún. O sea, viene del español gracias, pero digo craciamay. Gracias. Y en Puelmapu, territorio dominado por el Estado de Argentina, también se puede decir furen. En este territorio yo no lo he escuchado, ¿ya? Feley. Y por último, Shaligdan, ¿ya? Referido a despedirse en mapudungún. Vemos aquí que tenemos Punmay, una forma de despedirse en la noche, ¿cierto? De la gente con quien convivo, por ejemplo. En mi caso, yo digo Punmay y me voy a acostar, ¿cierto? Que es como decir buenas noches, ¿ya? O de esa forma se usa, más bien. Punmay. Luego vamos a ver otro tipo de despedida, ¿ya? Por ejemplo, el más usual en el mapudungún es Peucayal. Peucayal significa nos seguiremos viendo, ¿ya? Sin decir a quién le estoy contando esto, pero lo podemos entender simplemente como adiós, ¿ya? También tenemos Lemoria Tamipuche, saludos a tu gente. Que me Puctuaimi, que vuelvas a llegar bien allá. Luego tenemos Peucayal, ¿cierto? Que era el que mencionaba recién, chao. Pero que viene justamente de las partículas de la raíz P, que significa ver, y la W, que es algo que hacemos entre nosotros, entonces es como nos volveremos a ver, o nos seguiremos viendo más bien, Peucayal, ¿ya? Entre nosotros. Luego tenemos Peguayu, nos vemos, yo se lo puedo decir simplemente a Claudia, ¿cierto? Peguayu. En cambio a ustedes, como son más personas, les puedo decir Peguaín, nos veremos entre nosotros, más de dos. Y luego tenemos el que ya vimos, ¿cierto? Punmay, ¿ya? Peucayal. Me despido. Feley. ¿Felipe Peña? May. No, No, me dijeron. Felelay se dice. ñochi, ñochi. Ah, ñochi ñochi, Feley. Feley, sí. Contarles, bueno, de todas formas, de que como contaba Claudio, este material va a estar disponible para ustedes, y no solo eso, sino que también van a ver algunos videos para su estudio personal y unas guías también, ¿ya? Es importante comprender de que en el tiempo en el que nosotros estamos aquí con ustedes, que son, en este momento hay 76 personas conectadas, no vamos a lograr tener una interacción fluida entre todos nosotros. Entonces, va a requerir de todos ustedes, de su propio interés en aprender, el que vayan avanzando en este aprendizaje, ¿ya?
O sea, esto requiere bastante estudio autónomo, pero de todas formas cuenten con nosotros para resolver dudas y poder acompañar este proceso de aprendizaje que sabemos de primera fuente que es complejo, ¿ya? Así que les voy a dejar nuestro correo mientras, porque igual el tiempo aquí también va a ser limitado. Mapungofiñe 2020, ¿verdad, Peña? Sí, creo que sí. Como mapungofiñe2020@gmail.com. Ahí dejé nuestro correo de Claudio y mío para que nos puedan realizar cualquier pregunta que tengan y así podamos seguir acompañándole en este proceso ya. Espero que de todas formas al terminar las clases ya sea mucho más lo que aprendamos en conjunto. Pele y Peña. Te hablamos ahí. Feley. ¿Cuál es la diferencia entre Feley y Chaltumay? Chaltumay, recordad que es gracias y Feley es ok, ¿cierto? Es como el ok del inglés. Pele ahí, ok. Ya. Bueno, vamos a pasar a lo último de hoy día, como dice la Damien Alexandra. Hoy día las clases duran hasta las 9:30, ¿ya? O sea, 1 hora y media de Mapuzungún, ya para sacarle el provecho al máximo a las clases. Y ahora vamos a ver lo último de hoy día, ¿ya? Que ya hemos aprendido a saludarnos, ¿cierto? Y a despedirnos y a decir gracias. Pero también queremos, antes de terminar, ver el tema de presentarse, pero de una manera bien básica para no complicarnos. Sé que a veces al principio nos va a costar un poco, pero ya con un poco de práctica vamos a ir eh, aprendiendo más, ¿ya? Entonces aquí les vamos a mostrar em, cómo nos podemos presentar. Y lo primero que les queremos mostrar es piñén, ¿cierto? Es este verbo que está acá, que es el verbo piñén, que es, y recordar que la ñe, por eso es importante pronunciar bien, no es piñén con la ñ, ¿cierto? Porque piñén con ñ es suciedad, pero piñén con la g es llamarse. Entonces, cuando yo quiero decir cómo me llamo, puedo decir lo siguiente. Como sale acá abajo, dice Inche Nahuel Piñén, ya que es un nombre, ¿cierto? Nahuel. Cuando yo digo Inche Nahuel Piñén, yo estoy diciendo yo me llamo Nahuel, ¿ya? Como el verbo piñén es llamarse, cuando yo digo Inche Nahuel Piñén, estoy diciendo yo me llamo Nahuel. Por ejemplo, yo podría decir Inche Claudio Piñén, ¿ya? Que quiere decir yo me llamo Claudio, ¿ya? Inche, para quienes no sepan, es yo, ya es el pronombre personal yo. Entonces, Inche Nahuel Piñén, yo me llamo Nahuel. Acá arriba hay una pregunta que dice Inei Piñeimi, que es ¿cómo te llamas en Mapuzungún? ¿Ya? Literalmente, en realidad, significa, si lo vamos a lo literal del Mapuzungún, es eres dicho, ¿ya? Pero lo interpretamos como llamarse. Entonces, arriba dice Inei Piñeimi, que es ¿cómo te llamas? Entonces, la idea es que ustedes respondan esta pregunta en Mapuzungún, la escriban en el chat, usando la estructura que vimos acá, que es Inche, su nombre, Piñén. ¿Ya? Ya, y el orden siempre es generalmente así. Inche, el nombre y después el verbo, Piñén. Si se fijan, es un poco al revés a cómo se dice en español, porque en español generalmente usamos el verbo al principio, pero en Mapuzungún los verbos tienden a ir al final. Bueno, aquí tenemos algunos que nos han respondido, que dicen Inche Astrid Piñén, ¿cierto?
Inche Andrea Piñén, Inche Connie Piñén, Inche Paulina Piñén, Inche Javiera Piñén, Inche Danilo Piñén, ¿ya? Bueno, y tenemos 17 nuevos, 19. Aguante. Inche Tamara Piñén, Javi Piñén, ¿ya? Inche Tomás Piñén, Benjamín Piñén, ¿ya? Muchas gracias por participar todos. Muy importante, nos sentimos muy contentos cuando participan. Ya, y una cosa a mencionar que el hinché no es obligatorio ponerlo, igual que en el español. Yo puedo decir yo me llamo Claudio o me llamo Claudio solamente, sin el yo. Aquí en Mapudungun es lo mismo. Podría decir yo, por ejemplo, Claudio Piñén solamente. Y importante acá entender que esta es una forma de decir cómo me llamo, ¿ya? Esta es como una forma sencilla, pero hay otras más, no las vamos a abordar todas, pero esta es una forma. Antonia Piñén, Damián Piñén, Francisca Piñén, Fele. Y entonces, ahora sabemos cómo decir nuestro nombre en Mapuzungún. Pero también queremos agregar otra información que es muy importante dentro de la cultura mapuche, May. y es el lugar de procedencia, ¿cierto? Que es el tubún, como se le dice en Mapuzungún. Que el tubún es la procedencia, de dónde proviene uno. Y es el verbo también provenir. Sale provenir acá. Entonces, la procedencia se puede entender de varias formas dependiendo de quién lo diga. Generalmente se entiende, ¿cierto?, en el lugar donde uno nació, ¿ya? Pero bien se puede entender como el lugar donde vienen tus antepasados, ¿cierto? Donde vienen tus abuelos, tus papás, mamás, abuelas. Y eso tiene que ver mucho también con el proceso histórico mapuche de la migración, ¿ya? Que mucha gente migró del sur hacia las grandes ciudades, pero la gente se sigue reconociendo que su tubún viene de donde viene su ancestro. Y también a veces se entiende el tubún en el lugar donde se planta la placenta, porque antiguamente, yo creo que hoy en día todavía se hace, que la placenta de un niño que nació en territorio mapuche, esa placenta generalmente se entierra en el mismo lugar donde vive, ya en los alrededores. Entonces también se dice que ese es el tubún de las personas. Ya, y la forma de responder a esto, tenemos varias formas. Aquí hay una, pero pueden ser otras. Aquí, por ejemplo, digo, es mi caso, digo Santiago Guarameo Tubún, que quiere decir yo provengo de la ciudad de Santiago. Y esta es una oración un poco más compuesta a la anterior, pero, ay, se me fue, pero lo que aquí hay que entender, lo principal, es que la forma de responder a esto puede ser colocando el lugar, ¿cierto? En este caso, Santiago, y después el meu y el tubún. Ya que meu, ya lo vimos un poco, era el tema de un locativo, ¿cierto? De o en, y al final el verbo tubún, que es provengo. Entonces cuando yo digo Santiago Guaría Meo Tubún, estoy diciendo provengo de la ciudad de Santiago, ¿ya? Guaría es ciudad, para que no sepa. Aquí lo podemos cambiar, por ejemplo, puedo decir, si yo vengo de una comunidad, Love, Lelfun, Claro. Mapu, también se puede decir que es tierra, territorio, ya, pero ahí para que ustedes me digan, a la pregunta que sale acá arriba. Cheutuwini, que es ¿de dónde provienes? ¿Cómo responderían ustedes? ¿O cómo dirían ustedes de dónde provienen usando esta estructura? Santiago, Guarameo, Tubún, Copiapó, Meo Tubún, eh, San Juan de la Costa, Meo Tubún, ¿ya? Santiago, Meo Angol, Tubún. Guarameo, Tubún, Feipi, Paloma.
Angolo Guarameo Tubún. Ah, Mai. Pelei también. Gualmapu Meo Tubún. Ah, California, uy, un poco lejos. California, Mapu Meo Tubún. Al Luca Mapo. Santo Domingo, Guarameo Tubún. San Felipe, Guarameo Tubún. Puerto Montt, Guarameo Tubún. Peñihuiche, Machalí, Meo Tubún. Santiago, Guarameo Tubún. Muley, Limache, K, Copiapoche y Cululil. Martín. Cululil, dijeron. No, no conocía ese lugar, Cululil. Guarameo Tubún. Sheo Muley, Cululil. Ovalle, Guarameo Tubún. Santiago, tenemos harta gente de Santiago y de otras partes también, que es bien, es un poco Linares, Guarameo. lo bueno de hacer clases online es que vienen de todas partes a aprender, Sí. todo el territorio. Lautaro. Lautaro, Guarameo Tubún. Leftaro. San Antonio, Meo Tubún. ¿Ya? Claro, el Guaria, como les decía, es opcional, porque es ciudad, pero si ustedes Claro. no viven en la ciudad, le pueden sacar el Guaria y poner solamente el lugar. Fele, ¿ya? Entonces este es así uno puede decir en el lugar donde uno proviene, y es muy importante dentro de la cultura mapuche. Hijuelas Meo Tubún, dicen por acá. Ya. Y bueno, ahora vamos a ver lo último, que es para indicar dónde vivo, ¿cierto? O dónde estoy. Entonces, para decir, a diferencia, ¿cierto? Que hay una diferencia, porque uno puede provenir de un lugar, pero vivir en otro, ¿cierto? Y se da mucho. Entonces, también vemos acá el tema de cómo digo dónde vivo, dónde estoy actualmente. Y esto lo decimos por medio del verbo mulen, ¿ya? Que es el verbo estar o haber. Es como el verbo to be del inglés. Entonces, aquí uno dice dónde está, dónde vive uno. Y aquí hay un ejemplo, que es bien parecido, es parecida a la estructura al tubún. Entonces aquí dice Temuco Guarameo Mulen, ¿ya? Que no es mi caso, pero me gustaría, ¿ya? Temuco Guarameo Mulen. ¿Qué quiere decir? Yo vivo en la ciudad de Temuco, ¿cierto? Es la misma estructura, si se fijan el verbo generalmente va al final, igual podría ir al principio, ¿ya? Pero cuando va al final le da cierta sonoridad cuando uno habla y también los hablantes como nativos, los mayores, tienden a hablar así, con los verbos al final. Fele, entonces aquí nos dicen ya, adelantándose a la pregunta, que es Cheo Muleini, que es ¿dónde vives? Aquí nos dicen Copiapó, Guarameo Mulén, Requinoa, Guarameo Mulén, Algarrobo, Guarameo Mulén, Santiago Mulén, Santiago Meo Mulén, Requinoa, Copiapó, estos de Santiago están aquí. Santo Domingo. Caleu, Meo Mulén, Pucón. Valparaíso. Guarameo Mulén. Guarameo Mulén. Feleí. Iquique, Guarameo Tubún, Santiago, Guarameo Mulén. Ah, Feleí la misma. Esta aquí nos dice que vive, que proviene de Iquique, pero está en Santiago. Santiago, Guarameo Mulén, Santo Domingo, Meo Mulén, Feleí. Limache, Meo Mulén, Concón, Meo Mulén. Feleí. Feleí con Puché, bueno. Les teníamos un ejercicio, pero en realidad ya lo hicimos, que es que ustedes se puedan presentar. Ya esto es como para que ustedes lo practiquen en la casa, ustedes digan cómo se llaman, de dónde provienen y dónde viven en Mapuzungún. Mari Peñi. Fele. Ya. Bueno, esta tabla es para que ustedes la completen en la casa y ya vamos a terminar. Y al final hay un video
para que cuando revisen el material, igual se lo vamos a enviar por correo, donde puedan estudiar. ¿Ya? Este video es muy importante que lo vean porque aquí van a practicar el tema de los sonidos. ¿Ya? Con este video van a reforzar el tema de los sonidos y van a poder practicarlo en sus casas. ¿Ya? Como dijo el Peña y Gabo, como es como una modalidad online en donde hay muchos participantes, entonces no nos permite hacer tanta interacción dentro de las clases, pero sí les vamos a enviar materiales para que ustedes puedan estudiar y puedan ahí practicar en sus casas, ¿ya? Que también tiene que ver con un tema de autodisciplina, esto de aprender Mapudungun, que es muy importante desarrollarla porque nos va a ayudar mucho en este aprendizaje. Thank you, Feli, May. entonces, no sé si alguien quiere escribir algo o tal vez dar por terminado. No sé, Peñi, ¿qué quiere decir algo? Peñi Gabo. Nilai Dungu Peñi. Mulei Tamun Pealtashi Nengu más. Deben ver este video, de verdad que dura 9 minutos, pero son 9 minutos que les van a servir mucho. Está en YouTube el video, pero también nosotros se los vamos a enviar y hay algunas guías igual que vamos a adjuntar para que puedan ejercitar un poco, igual como es la primera clase, más que ejercitar deben tratar de ir, ¿cierto?, pronunciando o repasando lo que vimos. Más adelante ya vamos a tener más material para que puedan ir practicando ya lo que hemos aprendido en conjunto. ¿Ya? Pero por ahora les invito a que puedan practicar la pronunciación y así no sea un trabajo en vano porque igual de todas formas, si es que vamos aprendiendo ciertas expresiones, ideas, Mapudungun, incluso gramática también puede que aprendamos en conjunto, pero no va a cobrar sentido si es que no lo estamos pronunciando en Mapudungun, ¿ya? Si es que lo estamos pronunciando desde el castellano, tampoco no se va a entender realmente. ¿Peley? ¿Feimutali? Feley Peñi. La grabación la van a enviar también, por si acaso, con los materiales. Así que eso sería por hoy día. Las clases duran 1 hora y media. Vamos a tratar de siempre respetar que terminen a esa hora. Y Feley, no tengo más que decir. No sé si damos la oportunidad de que alguien diga algo, no sé. Ah, Antes de May, sí, porque igual fue que la primera diga, clase. sí, si es que alguien quiere hablar, este es el momento porque después no se puede. Hola, Hola, May. Mari, Mari, Adelante. Mari. Hice un grupo de Telegram para que hablemos en la semana, eh, para que, no sé, vayamos como animándonos o respondiendo las dudas entre nosotros, si es que son cosas como pequeñas, creo. Y por lo menos a mí tener grupos de gente para hablar para la clase me ayuda a estudiar. Yo me voy a unir al menos. Voy a tener que Gracias. descargar Telegram, sí. Yo no tengo, así que no. ¿Les mando el link después por mail? Peley. Sí, yo lo mando a todos Feley, los que vinieron Gracias. hoy día. Ok. Chalto May, Alexander. Chalto May, Isidora. Regina también quería hablar. Ahí al lado. Peley. No, Feley, ya no. Ahí. Ya no quiere. no sean tímidos. Yo soy tímido y estoy hablando todo el rato. Jaime. Solo se escucha, ¿cierto? May, Danilo. Sí, Mari, solo agradecer porque estuvo muy buena la clase, Chalto. ganas de seguir y seguir aprendiendo y a practicar nomás. Agradecido de la clase. Peley, Rumé Mañum. Maño. No sé si Jaide quería decir algo, porque se había desconectado, no sé si. Creo que no quería decir nada. O alguien más. Regina, ese video está en YouTube. Se llama ¿Cómo se pronuncia el Mapudungun? Pero también se los vamos a enviar. Mari, Mari. Xiuñechi, Pillekei, hermanos, hermanas.
Mapusungun meu. Maputungun. Pero quiere decir en plural, ¿a eso se refiere? Pelay. Sí. Ya. Va a depender por la diferencia que mencionamos de, claro, que los hombres dicen a otros hombres le dicen peñi y a las mujeres le dicen lamien. Las mujeres le dicen lamien tanto a los hombres como a las mujeres. Y ahí para pluralizar esto, uno va a decir pulamien, pupeñi, ¿ya? Que lo escribí en el chat. Cuando uno agrega el pu, lo vamos a ver, yo creo, está pluralizando los sustantivos. Principalmente animales, personas, funciona para eso. Chaltomay Peñicrobi. Claro, ahí dice el Peñi Gabo, Marimari Pulamien, Capupeñi. Hola hermanos y hermanos, hermanas y hermanos. Fele, ¿alguna última palabra o ya nos despedimos? ¿No? Creo que ayer Piguain fuimos. Fele, ya entonces nos vamos a despedir ya que no hay más palabras. un peñi. Nos vemos el jueves, ¿cierto? Sí, me May. confirman que el jueves, y a la misma hora, por el mismo canal, por lo mismo. Así Claro. que, Felipe Compuche,